Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jorge Leal Villegas. Soy estudiante de la Universidad de Pamplona, del municipio de Tibú Norte, Santander. Vamos a realizar este video de práctica intermedia 4, donde vamos a explicar las 5 clases relacionadas a esta materia, ¿sí? Y vamos a explicar en qué consistió en cada una de ellas. En este caso, pues teníamos en la primera clase eh, los juegos recreativos, en la segunda clase los juegos modificados, después teníamos las dinámicas y rondas grupales, y después el circuito lúdico recreativo y por último la clase de juegos tradicionales y de recreación. Eh, bueno, ya me presenté, entonces vamos a dar inicio a la explicación. La justificación, la realización de estas actividades es muy importante porque busca fortalecer las capacidades sociales y comunicativas del docente. Fomenta el conocimiento a partir de experiencias vividas y también con aportaciones que nos pueden brindar aquellos docentes con mucha más experiencia y que nos pueden facilitar la labor como guías hacia nuestros estudiantes. Esta asignatura aporta una gran cercanía con lo que se debe vivir en entornos escolares y deportivos, haciendo que esta parte sea la más importante durante todo el proceso educativo y de formación. Es una parte muy importante este tema porque pues esta materia nos lleva a, al terreno, por así decirlo, y nos ayuda mucho porque este tipo de tareas pues nos ayudan a generar cierta experiencia frente a estos grupos, ¿sí? Entonces, yo creo que estos trabajos son muy importantes para nuestra vida estudiantil y también para nuestra vida profesional. Em, tenemos, tenemos el objetivo general, que es desarrollar las diferentes capacidades de enseñanza formativas frente a entornos institucionales o deportivos. En este caso, pues, fue en un entorno deportivo, en una escuela deportiva. Tenemos los objetivos específicos. En este caso, pues, sería mejorar la oratoria frente a los grupos a los que se les está impartiendo la clase, controlar el entorno para que no se nos salga de las manos y de esta manera, pues, tener un grupo ameno y más unido. Planificación de clases estructuradas hacia la necesidad de cada categoría o grado en específico, mantener un claro liderazgo dirigido hacia el respeto y la colaboración mutua, supervisar los tiempos de ejecución de los ejercicios presentados en cada sesión de entrenamiento. Estos fueron los 5 objetivos que, bajo mi punto de vista, pues fueron los más importantes para la realización de estas actividades. Por otro lado, tenemos la observación institucional como comunidad o población. Entonces, la población hacia donde fue dirigida esta práctica fue centrada en una escuela deportiva llamada SLAN, ubicada en el municipio de Tibú, municipio de mi residencia. Esta escuela cuenta con gran recorrido y con mucha proyección hacia el futuro. Este centro de formación deportivo solo cuenta con categorías juveniles y se enfoca en desarrollar las habilidades más importantes dentro del ámbito deportivo, que es el nivel técnico, táctico, físico, y no se trabaja el tema mental, pero pues se trabajan estos otros 3 habilidades importantes que desarrollan pues las habilidades de los deportistas que allí se encuentren. Tenemos las dificultades encontradas en la práctica. En este caso encontré 2 dificultades muy importantes y que me hicieron buscar soluciones para poder llevar todas las tareas a cabo.
Relacionar las actividades encomendadas por el tutor con tareas que estén enfocadas hacia el fútbol. Esto se me hizo muy difícil porque, a ver, las actividades que se tenían que realizar, ¿sí? No son, no son trabajos que se imparten en una escuela de fútbol, es más como se hacen en escenarios en escenarios institucionales, en colegios, escuelas. Pero entonces, pues igual traté de hacer estos juegos lo más relacionados con el fútbol, pues para que los estudiantes no perdieran esa noción del deporte. Y pues para que no se les tornara aburrida las sesiones de entrenamiento también. Por segundo, tenemos la actitud desganada e indisponibilidad de los deportistas para hacer mis ejercicios relacionados al trabajo práctico, ya que algunos de estos no estaban vinculados con el fútbol. Entonces, lo que estaba yo hablando en el tema anterior, son trabajos que no están relacionados con el fútbol, ¿sí? Como los juegos, las rondas, las dinámicas, ¿sí? Son más trabajos, son más juegos que se realizan en instituciones educativas o que también se pueden realizar en la vida cotidiana de estos jugadores, pero en otros ámbitos, ¿sí? Como en la casa, cuando no se está haciendo nada. Entonces, los niños buscan estos juegos para desaburrirse o para no hacer otras cosas, ¿sí? Entonces, eh, vi mucho como mucha indisposición de los niños porque querían simplemente pues jugar fútbol y jugar fútbol y jugar fútbol. Pero entonces pues traté de hacer las clases, las sesiones de entrenamiento lo más relacionadas con el fútbol, que sea fuera de patear los balones, que fuera de agarrar balones, ¿sí? Mucho con balón, mucho tacto con el balón, para que los niños pues sintieran esa necesidad también de, de poder jugar al fútbol o esa sensación de poder agarrar un balón. Entonces se hizo todo lo necesario para poder combinar estos dos modelos y que los niños pues no perdieran la motivación durante las sesiones de entrenamiento. Aquí tenemos el diario de campo, se trabajó los días 3, 5, 8, 10 y 12 del mes de junio, de 4 a 6 de la tarde. Más o menos se iba trabajando hora y media para un total de 7 horas con 30 minutos. Aquí tenemos Acá tenemos las actividades a realizar por cada sesión de entrenamiento y tenemos las firmas del supervisor o entrenador del entrenamiento. Acá tenemos los planes de clase, tenemos las sesiones de clase, la estructura de cómo se organizó cada clase, la explicación de cada ejercicio con su fase inicial, con su fase central, con su fase final que iba incluida pues la vuelta a la calma. Juegos, aquí tenemos los juegos recreativos. Se inició con los juegos recreativos en orden, respectivamente, como ya fueron mencionados anteriormente. Esta es la primera clase, esta es la segunda clase, juegos modificados, tercera clase, igual lo mismo, el mismo soporte, la misma estructura, misma explicación, cuarta clase, por último la quinta clase. Y tenemos las evidencias fotográficas del primer entrenamiento, que fue los juegos recreativos, el calentamiento. Se utilizaron juegos de agarrar el platillo, como lo vemos ahí en las imágenes. Uno de los juegos era que se sentaran. Yo iba nombrando partes del cuerpo y cuando dijera la palabra cono, los niños tenían que, pues el primero que agarrara el balón, salir hacia su lado y correr hacia donde está el cono. Un cono, no sé, ubicamos un cono a 4 o 5 metros y el niño pues que no alcanzara a agarrar el cono, tenía que ser el perseguidor, tratar de tocar al jugador con cono antes de que llegara a su estación. Tenemos la fase central, que era quitarle la cola al zorro, un juego recreativo muy bonito. Era pues básicamente que los niños se tenían que colocar una colita o un peto, ¿sí? En este caso pues
Me tocó improvisar porque pues no todos tenían petos, entonces tocó improvisar con bolsitas de agua y que se las pusieran ahí eh, en, en la parte superior de la ¿qué? De la cadera, ¿sí? La caderilla, la pantaloneta, la cinturilla de la pantaloneta, para que ese fuera el soporte de la colita, de la cola. Entonces los niños pues tenían que correr sobre un área de 10 metros, 20, 10, 15 metros, en un cuadrado de 10, 15 metros, ¿sí? Delimitado con conos. Entonces no se podían salir de esa área y tenían que quitarle la cola al compañero para poder ganar. Y también se utilizó juegos en grupos. Este juego se utilizó en grupo individual y también en forma de trencito. Por último tenemos la vuelta a la calma, de control de balón y pelota con vuelta hasta llegar al mismo lugar. En este caso los jugadores se iban dando pases primero con un balón, se iban dando pases, control y pase, control y pase. Y cuando sonara el pito, el jugador con balón y el jugador que daba el pase tenían que salir hacia su derecha, ¿sí? Salir hacia su derecha y el que primero llegara a su puesto, pues ese sería el ganador y el último en llegar, pues iba saliendo. También se implementó este juego con peloticas, con pelotas de tenis o pelotas pequeñas, donde se las iban tirando con la mano, se las iban tirando con la mano y al sonido del, del pito, ¿sí? Pues, perdón, se les implementó con dos pelotas de diferentes colores, una azul y una amarilla. Entonces yo escogía un color, ellos iban dando pases con las manos, ¿sí? Y yo tenía que escoger un color azul o amarillo. En este caso, pues, no sé, azul. Y los jugadores y el jugador que tenía la pelota azul y el que dio el pase, pues tenía que salir a correr y salir a correr hacia su derecha y el primero que llegara, pues, ganaba y el último iba saliendo. En esto consistió la primera clase, juegos recreativos. El segundo entrenamiento tenemos los juegos modificados, ¿sí? En este caso, pues, fue uno de los juegos más que no me dio tanto dolor de cabeza porque, pues, era algo relacionado con fútbol. Entonces, pues, como era una escuela de fútbol, pues, entonces el juego modificado era el fútbol. Entonces lo modifiqué de esta manera. El calentamiento era conducción de balón con pies y manos en círculos. Primero se agarraban de la mano y tenían que llevar, eh, se agarraban de las manos y tenían que llevar el balón conduciendo con pase hacia un cono que estaba por allá a 6 7 metros de distancia. Después los hice en fila y el primero pues sí tenía que conducir y hacer zigzag por debajo de los brazos de sus compañeritos y llevar el balón con conducción con los pies hasta hacia esa misma distancia. Se le fueron implementando, se le fueron implementando castigos, ¿sí? El último que llegara, pues tenía que pagar con 5 sentadillas o 5 de pecho. Tenemos la fase central. En esta fase central fácilmente, pues, incluimos el fútbol con las manos, ¿no? Se modificó, ya no se juega con los pies, sino lo modificamos con las manos. Entonces acá primero pues utilicé un partido real, sí, un partido normal, con reglas del fútbol normal, pero el gol tenía que ser con la mano, ¿sí? Se le hicieron pues modificaciones, variantes, como el de incluir otras mini porterías a los costados, ¿sí? El equipo verde tenía que defender las mini porterías naranjas y el equipo azul las mini porterías azules, sin desproteger pues las arquerías grandes. En la vuelta a la calma, pues realizamos una tarea fácil y sencilla que es fútbol tenis, normal. ¿Sí? Marcamos un área, un rectángulo, lo partimos por la mitad y pues los jugadores pues tenían que agarrar un balón de fútbol y estar tocando eh,
estar tocándose el balón de un lado a otro, ¿sí? Pues la regla era pues que solamente el balón tenía que picar una sola vez y devolverlo, ¿sí? Esa fue como la vuelta a la calma, también lo hicimos a nivel individual, lo hicimos a nivel grupal y con eliminación, ¿sí? Como un tipo de liga. Tenemos el tercer entrenamiento, dinámicas y rondas grupales. El calentamiento fue de conducción y golpeo de balón. En este caso, pues incluimos el de un trencito en donde el último, pues con balón, tenía que pasar por debajo de las piernas, llegar al primer lugar y darle el pase a su compañero otra vez, a darle el pase a su compañero con balón hacia atrás para que este pues iniciara la misma dinámica hasta un, hasta un, hasta un cono que tenía una distancia de 4 metros, 5 metros aproximadamente. Tenemos también el de metegol, ¿sí? Donde los niños pues abrían las piernitas y tenían que golpear el balón con los antebrazos, ¿sí? Como tipo voleibol, como tipo recepción de voleibol, tenían que golpear el balón e intentar pues intentar pasar por el balón por entre las piernas de su compañero, ¿sí? El que se dejaba meter gol, pues iba saliendo. Y también, pues incluimos en este calentamiento un juego de, de pasarse el balón sentados, ir intercalando, es casi igual al primer trencito, pero sentados, ¿sí? Igual al trencito este que estamos viendo ahí en pantalla, pero sentados. La fase central incluimos las dinámicas grupales, donde utilizamos acá eh, el trencito con bombas, ¿sí? Los niños tenían que apoyar la bomba en la espalda y estómago sin utilizar las manos y llevarlo hasta un platillo, dar la vuelta, regresarse y el siguiente niño tenía que hacer la misma, sí, hacer la misma dinámica, poner el globito acá en la espalda de su compañero que estaba delante y él apoyarlo con el estómago y así sucesivamente hasta que los 4 o 5 compañeros hicieran la misma tarea. Acá teníamos era el de pase, una dinámica también relacionada, traté de hacerla relacionada al fútbol para que los niños pues no se aburrieran. Entonces, esta dinámica consistía en ponerle unos conitos a los niños en la cabeza y que se fueran dando pases sin dejar caer el cono. Esto pues para incentivarlos a que alzaran la cara, ¿no? Pues usted sabe que en un partido real de fútbol se necesita primero alzar la cara, escanear el espacio para poder ver dónde están mis compañeros y dar el pase. Un juego muy bonito, un juego dinámico, eh, un juego que me gustó mucho porque se relacionó con el fútbol. Y para la vuelta a la calma, utilizamos el golpeo de globo entre aro y encestar. En este caso, pues el niño tenía que golpear el balón, ¿sí? Golpear el globo sin dejarlo caer al suelo, pasarlo por entre un aro y también sin dejarlo caer, pasarlo por dentro del aro sin dejarlo caer y después con el mismo golpeo de manos introducirlo en una bolsa de basura o en una canasta, pero en este caso pues se utilizó una bolsa de basura. Tenemos el cuarto entrenamiento, circuito lúdico recreativo. En este pues se utilizaron para el calentamiento se utilizó un circuito de coordinación, velocidad, arrastre y puntería. En el primer circuito teníamos el avioncito, donde los niños pues tenían que hacer el, el avioncito, ese juego como tradicional para mejorar pues la coordinación y la concentración motora, la coordinación motora y la concentración. En la segunda estación encontramos la de velocidad, tenían que ir a la siguiente estación corriendo, hacer círculos sobre los platillos, ¿sí? Y después pasar a la siguiente estación, a la tercera estación, donde tenían que acostarse sobre unas cajitas de cartón
y dar vueltas sobre ellas, de extremo a extremo de las cajas. Y por último, pues tenían que seguir a la siguiente estación, a la última, donde tenían que simplemente pues patear un balón y tratar de introducirlo en un aro que medía por ahí, perdón, en un aro que tenía una distancia de 1,5 metros aproximadamente. En la fase central se hizo un circuito más largo, ¿sí? Más físico y más dinámico sobre remate al arco. Entonces teníamos la primera estación donde el niño tenía que primero eh, pisar entre hula hulas y después regresarse y meterse esos mismos y meterse entre esos mismos hula hulas, como lo estamos viendo acá en esta parte, el niño eh, metiéndose entre los hula hulas para poder pasar a la siguiente estación de también con unos hula hulas, pero esta vez pues el niño tenía que posicionarse entre un hula hula, ¿sí? Y el otro pues tenía que llevarlo hacia adelante con la ayuda del bastón. Con un bastón tenía que llevarlo hacia adelante para poder pisarlo y así sucesivamente hasta llevarlo a la siguiente estación, pues en donde se encontraba un balón, agarraba el balón y tenía que hacer zigzag entre conos, ¿sí? Zigzag entre conos, terminaba esa estación, daba un pase, eh, daba un, perdón, conducía balón entre otros dos conos, entre otros dos platillos, se volteaba y le daba un pase a su compañero que lo estaba esperando al otro lado para recibir el pase, devolverlo y con la misma pues patear al arco. Y la variante solamente se le modificó el final donde se le eh, introdujeron vallas que los niños tenían que saltar, pero previo tenían que dar el pase, ¿sí? Estamos viendo que se ubicaba un jugador acá, acá el niño daba el pase, ¿sí? Daba el pase, hacía el circuito de salto de vallas con pies juntos, pasaba por detrás de su compañerito, su compañero le daba el pase y remataba al arco. Por último, terminamos con la vuelta a la calma, en donde incluimos un circuito de triangulación, en donde pues incluimos pases, ¿sí? Pases con control, control y pase. Hicimos un triángulo, ¿sí? Un triángulo y cada lado del triángulo tenía un circuito. Entonces, el primer lado, el primer lado eh, tenía para pisar los hula hula, ¿sí? Con un solo pie, perdón, con los dos pies, pero intercalándolos, ¿sí? Tan, tan, sí. Pero tenían que dar primero el pase. Daban el pase y hacían el circuito. Y así sucesivamente. El segundo circuito era de zigzags entre conos, ¿sí? El compañerito que estaba acá en este lado recibía de su otro compañero que estaba por acá, más atrás recibía, se volteaba y pegaba al arco y hacía el circuito el circuito de salto con pies juntos que se encontraba en la base del triángulo, ¿sí? Acá vemos el niño pegándole al arco. En esto fue lo que consistió la clase de circuito lúdico y recreativo de la cuarta clase. Y por último tenemos los juegos tradicionales y de recreación. En esto, pues, en el calentamiento incluí el juego de metra con balón. También un juego chévere, un juego que me gustó, sí, que a los niños también les gustó. Simplemente, pues, un cuadro igual de 10 o 15 metros, ¿sí? Con platillos y dentro del cuadro pues hicieron dos circunferencias con platillos, ¿sí? Dos circunferencias de 60 centímetros aproximadamente. Pues los niños tenían que ubicarse acá en este lado, aquí era como la entrada y tenían que intentar pues introducir el balón en estas circunferencias para poder ganar, ¿sí?
El que se saliera de los platillos o el que quedara de último, pues pagaba con penitencia, con sentadillas o burpees o 5 de pecho. En la fase central, eh, incluyó el juego de la gallina ciega y el policía y el ladrón. El de la gallina ciega, pues fácil. Hicimos como un tipo de pared con platillos, ¿sí? Un tipo de pared con platillos. Al frente de la portería, ubicamos los porteros en su portería. Hicimos una pared de platillos y en el centro de esta pared, pues dejamos un espacio de 3 metros que los iban a, que los iban a resguardar o a defender tres niños vendados, que estarán como las gallinitas ciegas. Y el jugador con balón, los demás se hacían con balón y el que tenía el balón pues tenía que tratar de pasarse a estos tres jugadores. El arquero les iba dando indicaciones estos compañeritos que estaban vendados pues para poder guiarlo. Y este tenía que tratar de pasar entre ellos y rematar al arco, ¿sí? Primero tenía que pasar entre ellos para poder rematar al arco. Y el segundo juego tradicional pues incluimos el policía y el ladrón. Sí, ubicamos también dos balones en una circunferencia a una distancia de 15 o 20 metros de la portería. Dos circunferencias, cada circunferencia tenía que estar custodiada por un jugador, que eran los policías, ¿sí? Y ubicamos a tres ladrones, tres jugadores que tenían la tarea, pues, de robar el balón, ¿sí? Robar el balón y después conducirlo, ¿sí? Darse pases entre sus mismos compañeros, ¿sí? Los tres ladrones, darse pases para poder anotar gol. Esto fue lo que consistió la fase central y tuvimos la vuelta a la calma en donde pues decidí ya darle eh, algo más fácil, vueltas a la cancha, ¿sí? Con trote suave, nada rápido para que pues bajaran bajaran el ritmo cardíaco y se relajaran muscularmente. Esto fue lo que consistieron las 5 clases, ¿sí? Tenemos los resultados. La sesión de las 5 clases evidenció que la lúdica es la mejor herramienta para la enseñanza del fútbol infantil. La sesión de juego recreativo facilitó la confianza inicial, mientras que los juegos modificados permitieron que los niños comprendieran la táctica y la toma de decisiones sin la rigidez del reglamento. Por su parte, las dinámicas grupales fortalecieron la comunicación y el circuito lúdico elevó la intensidad física, mejorando la agilidad, la conducción y el remate. Finalmente, los juegos tradicionales pues cerraron el proceso con un alto impacto emocional positivo. Como resultado general, esta metodología garantizó un aprendizaje técnico natural, redujo la frustración y consolidó un grupo mucho más unido, empático y motivado hacia el deporte. Importante estos resultados porque se vio una gran participación, se vio cómo los niños pues eh, digamos que dentro de toda su cotidianidad que representa ir a una escuela de fútbol, pues hicieron algo diferente, ¿sí? Algo que no era tan relacionado al fútbol y pues eh, que ellos entendieran que estos juegos también se pueden realizar en sus colegios, en su escuela deportiva o en su casita, ¿sí? Para que pues para fomentar el ocio, para fomentar la recreación en el tiempo libre. Sí, esto fue muy importante. Por esto los resultados fueron muy positivos. Tenemos las conclusiones. Estas 5 clases fueron muy productivas y de gran repercusión sobre mi persona. Comprendí cómo funciona cada sesión de entrenamiento y que debemos estar siempre preparados para cumplir las funciones que nos fueron encabezadas. Diferentes juegos implementados y relacionados a la recreación son funciones fundamentales que permiten el esparcimiento de diferentes actividades que se pueden hacer cuando la persona involucrada quiere despejar o integrar algo nuevo en su vida cotidiana. De esta manera, estas tareas buscan que el cuerpo se ejercite o se relaje frente a hechos que le generen estrés durante la ejecución de un trabajo
o ejercicio pesado. Sí, lo que venía diciendo yo anteriormente, estos ejercicios están relacionados mucho para que las personas pues fomenten este tipo de actividades cuando pues están en sus tiempos libres, no saben qué hacer y preferiblemente pues es mejor hacer este tipo de juegos o de actividades con, no sé, sus papás, ¿sí? Para pues contrarrestar ese tipo de actividades que no generan ningún tipo de resultados óptimos, ¿sí? Como por ejemplo agarrar un celular por 2, 3 horas, ¿sí? Preferiblemente que un niño pues haga este tipo de actividades para que ellos vean que pues de alguna u otra forma pues pueden tener algo mejor, ¿no? Y que esto pues les ayuda no solamente en el esparcimiento recreativo, sino que también pues esto lleva muchos beneficios en la salud, ¿no? Por eso es que es muy importante hacer este tipo de actividades. Y tenemos las recomendaciones, estar siempre en comunicación con el representante de la escuela formativa para que le faciliten herramientas de trabajo. Y si no las tienen, pues buscar soluciones tempranas antes de que inicie la sesión de entrenamiento. Eso es muy importante. Estar siempre en comunicación con el docente, con el profe para ver qué hace falta, qué herramientas, con qué herramientas el profesor cuenta, ¿sí? También tenemos la de prestar atención a las indicaciones dadas por el entrenador encargado de la categoría. Esto es muy importante, ¿sí? Tenemos que estar atentos a, a estas indicaciones porque igualmente él es el que maneja estas actividades, ¿sí? Entonces tenemos que regirnos bajo los reglamentos y bajo las condiciones eh, que él nos preste o nos genere. Y por último, pues hacer que los ejercicios sean cambiantes, rápidos y con variantes, para evitar el aburrimiento, desmotivación de los deportistas. Esto también es muy importante porque sí se vio mucho, sí, se vio mucho que los niños, pues, algunos, no todos, alguno que otro, pero no todos, como estaban acostumbrados siempre a querer jugar con el balón, jugar y fútbol, pues se le hizo muy extraño que de un momento a otro pues se le incluyeran actividades pues nada relacionados con el fútbol. Entonces pues uno siempre trataba de como de motivarlos para que pues que ellos sintieran que eran actividades que también de alguna u otra forma en un futuro pues les pueden ser de gran ayuda eh, para su bienestar, ¿sí? Para su bienestar educativo y para su desarrollo motor, ¿sí? Que igualmente es una escuela deportiva de fútbol, pero igual necesita este tipo de condiciones para poder desarrollar todo el sistema locomotor y motriz y cognitivo. Y bueno, esto fue todo lo relacionado con la clase. Ya terminamos. Eh, muchas gracias. Creo que no hay más nada que decir. Todo muy bonito. eh, los niños muy atentos, participativos. Entonces, agradecido, una experiencia muy bonita. Y nada, muchísimas gracias.